calculo que 5 minutos leerla. Y además es algo fuera de lo común porque es un poema. ¿Conocían este poema y al autor? No. No, el poema no, pero el autor sí. El autor es el que escribió el libro Las Tierras Vírgenes, que Disney le puso el libro de la selva. Claro. Es un autor inglés, Rudyard Kipling, pero lo conocía por el libro de las Tierras Vírgenes, no por los poemas. Sé que es un escritor muy prolífico, pero no, hasta ahí llegó mi conocimiento. Sí, yo lo conocía, en realidad lo conozco por este poema. Sé que tiene los cuentos de la selva y otros tantos, pero no los leí, sí, pero lo conozco al autor. Es inglés, nació en la India, pero bueno, es hijo de colonos ingleses, ¿no? De funcionarios ingleses, de cuando la India era una colonia inglesa. Pero no leí más que este poema, que lo estudié y todo en relación a todo un periodo histórico del que ahora vamos a hablar. Pero bueno, habrán visto que es un poema muy breve. Yo creo que los mensajes son bastante transparentes. Ahora los vamos a analizar un poquito, pero no requiere demasiado esfuerzo intelectual no hay nada, digamos, oculto o con doble sentido. No, es bastante lineal en ese sentido. ¿Qué les pareció el poema? Antes de arrancar. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahora nos vamos a meter, Federico. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que pasó con la conquista española en América, fíjate que en este poema hay una idea de que el hombre blanco es el que lleva el desarrollo, la civilización, ¿no? Pero civilización no en el sentido que traen el cristianismo, las costumbres, llevan el desarrollo, ¿no? Los ferrocarriles, el telégrafo, todo lo que hicieron los colonizadores en tantas partes del mundo, ¿no? Como una misión civilizadora, pero en el sentido más, si se quiere, desarrollista, por ponerle un nombre, cosa que estaba ausente en la conquista española de América, ¿no? Por eso también habla de un periodo concreto este poema. Pero bueno, sí, uno lo lee y habría que ver, ¿no? Tiene que investigar un poquito. ¿Y el resto les gustó? ¿Qué les llamó la atención? Capaz que nada. Es un poema de protesta. De hecho, Rudyard Kipling en este libro que yo sí conozco, relata dentro de sus cuentos el hombre por sobre la naturaleza y el avance del hombre por sobre la naturaleza, ¿no? El hombre blanco. De hecho, él en el libro este que hablo, habla específicamente del hombre blanco. Y me llamó la atención de que lo vuelva a nombrar en este poema, y en este poema lo hace una crítica de lo que este hombre blanco realiza. Bueno, ahora vamos a ver. Y me vas a explicar por qué hace una crítica. ¿Está? ¿Dónde nos situamos? ¿Está? ¿En qué época? Estamos hablando de fines del siglo XIX, comienzos del XX. ¿Está? Sí, por supuesto, sí. Pero el periodo, ¿no? En el cual ubicamos, el contexto en el cual ubicamos este poema,
tiene que ver con este periodo entre las décadas de 1870 y podríamos mencionar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ese periodo de expansión imperialista que se dio de manera acelerada, ¿no? Imperialista y hasta de conquista, ¿no? Colonialista, que se dio en prácticamente, si salvamos Europa, América y les diría que África fue repartida pero tremendamente, Oceanía, ¿no? Y buena parte de Asia. ¿Sabes? O sea, estamos hablando de un fenómeno mundial, diríamos. ¿Quiénes son los que salen a conquistar? ¿Y por qué? Supuestamente para, a ver, Esto no se está en el decían que iban a poema. civilizar al resto de las... Te escucho, Perdón, Valeria. no sé si se me escuchó. Ah, perdón, lo que decía yo era que de alguna manera colonizaban para también imponer su cultura y en un plan civilizador, entre comillas, que implicaba la cultura europea por sobre el resto de las culturas. Bueno, digamos que llevaban esa ideología, ¿no? Pero el impulso colonizador tenía más que ver con, siempre se justificaba con esta ideología que mencionó Valeria, pero el impulso colonizador, ¿tá? Tiene que ver con el periodo imperialista, ¿no? Donde las grandes potencias del mundo, las grandes potencias industriales sobre todo, o los que recientemente se industrializaron, empiezan a disputarse territorios, colonias, zonas de influencia, mercados, ¿se ve? Y podemos mencionar, bueno, son las mismas potencias, casi las mismas que hoy, ¿no? Inglaterra, Alemania, Alemania, que es de reciente industrialización, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX se industrializa Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia, Holanda, bueno, Rusia en lo que tiene que ver con Siberia, podríamos decir los Países Bajos, ¿no? Y después, bueno, y fuera de Europa, el único Japón, ¿ah? Que son las potencias que ya estaban industrializadas o se industrializaron en ese periodo. Pensemos que, repito, en ese momento se industrializó Alemania, pero también Italia, el norte, Japón, Rusia, ¿tá? Estados Unidos también tuvo un empuje industrializador en este periodo, si bien ya tenía previamente industria. Entonces, es un momento donde estas potencias salen a buscar mercados, algunas directamente colonias. ¿Está? Y de alguna manera, esta configuración, algo de esta configuración todavía hoy podemos ver en el mundo. Habría que agregar hoy a China, por ejemplo, ¿no? Que en este momento, el poema de Kipling es un territorio susceptible de colonizar, conquistar, invadir. Hoy ya no. ¿Está? Entonces, vemos que el mundo políticamente y económicamente sobre todo empieza a dividirse entre los países más desarrollados, ¿no? Y los países más pobres que van en esa división internacional del trabajo que se configura,
van a ser los proveedores de alimentos y materias primas a las industrias de estos países desarrollados. Buena parte de la política, y yo les diría hasta del pensamiento político del siglo XX, se configura en este momento. Esos, en algunos casos que hasta podemos decir imperios coloniales, recuerden que siempre ese imperio puede tener un dominio directo, formal, sobre diferentes territorios. Por ejemplo, Inglaterra sobre la India, que la ocupa militarmente e impone una administración ahí, ¿no? O ganarse mercados o zonas de influencia, como fue Inglaterra con el caso argentino. Nosotros formalmente somos un país independiente, lo éramos durante el siglo XIX y comienzos del XX, pero éramos un mercado, un socio directo de Inglaterra, ¿no? Un mercado privilegiado para los productos ingleses y para los capitales ingleses. ¿Está? En ese contexto, en ese marco, es donde aparece este poema de Kipling. ¿Qué es lo que señala? ¿Qué elementos encontramos? Les diría incluso ideológicos y políticos. Le tenemos que sacar el jugo porque es muy breve. Yo noté en un momento dado que habla de que se envían a los jóvenes a la guerra, una guerra que no les pertenece por motivos que no son propios. Es más, en un momento dice las salvajes guerras por la paz, ¿no? Como mandar a la guerra por motivos que no son propios de lo que están peleando. Sí. ¿Y qué nos están diciendo con esto, Kipling? Algo de lo que mencionamos al comienzo, ¿no? Acá saquemos a los japoneses, ¿no? Todo el resto de los países que mencioné antes son todos de raza blanca, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo Kipling? Bueno, acá Federico, y aprovecho para volver sobre algo que dijo Carolina. Esto de que hay una crítica de Kipling, no, gente, es al revés. Acá no hay ninguna crítica velada hacia las posturas imperialistas. Al contrario, hay una exaltación, una reivindicación de esta avanzada europea y blanca por sobre el resto de la humanidad. Sí, yo quería aportar, profe, eso que estás diciendo. Perdón, buenas noches a todos. Que está re lindo el poema. A mí me gustó. Coincido con esa mirada que vos decís, porque llevar la carga del hombre blanco, en verdad es al hombre blanco al que se apela. Y más abajo vos decías como la carga ideológica, también una carga religiosa. Y por ejemplo, cuando dice mitad demonios y mitad niños. O sea, en cierta manera también esta idea de que los niños, visto que los demonios, aquello que uno tiene que combatir, o la religión, esta idea de que hay que evangelizar, porque también la religión sirve para dominar, también es la religión del hombre blanco. Está cargada también de toda una ideología política, de dominación, de sumisión y de aceptar al Dios que se impone. En este caso es el Dios blanco. Entonces, en detrimento de todas las otras culturas que también tienen sus religiones más tribales o sus cultos. Entonces, ahí yo pienso que también hay una carga ideológica importante que se esconde también detrás del hombre blanco. Es posible que haya una referencia religiosa. No veo mucho
esa beta desarrollada en el poema, salvo esto que decís vos, Andrés. Puede ser, habría que verlo más a fondo, pero bueno, es posible, está bien. Pero vuelvo, ¿no? Ojo, es, si se quiere, una reivindicación desde el punto de vista colonial, les diría, ¿no? De aquellas personas que van y sacrifican sus vidas. Acá hay una carga ideológica importante, ¿eh? Sacrifican sus vidas por esos pueblos atrasados, ¿no? Al que se supone que se va a ayudar. ¿Se ve? Por eso esta idea de que la carga del hombre blanco tiene que ver con esta misión civilizadora, ¿no? Sobre estos pueblos a los que se pretende ayudar. Fíjense que este mensaje, bien imperialista, sigue estando presente en los discursos de las grandes potencias hoy. ¿Está bien? Fíjense cuando incluso, una potencia... profe, o sea, el nombre del poema, perdón, incluso el nombre del poema, implicar que el hombre blanco tiene una carga como si fuera algo necesario, como lo que usted dice, que se ponen sobre sí esa carga, le pone un aire de necesariedad a esa supuesta carga que justamente está intentando justificar el dominio del hombre blanco por sobre el resto de las culturas, en definitiva, me parece. Sí, y en definitiva el argumento ahí es: nosotros nos sacrificamos por ustedes, nosotros les llevamos la civilización, el desarrollo, ¿no? Porque ustedes son atrasados y por sí mismos nunca podrían salir de ese estado de atraso, en definitiva, ¿no? Pero siempre es apelar a: yo te invado, te conquisto, te domino, todo, pero es por tu bien, ¿no? Es por tu propio bienestar. Ese mensaje, ustedes repasen por internet las noticias cuando Estados Unidos invade algún país, ese mensaje está presente siempre. ¿Está? Siempre, ¿eh? Sí, los norteamericanos hablan del mundo libre y de la libertad, y en nombre de la libertad hacen pelota todo lo que encuentran. Bueno, a las pruebas está lo que hicieron con Afganistán. Bueno, con Afganistán hubieron unos cuantos, ¿no? Pero los últimos que estuvieron fueron los norteamericanos, y ellos justificaban la ocupación diciendo que era por la libertad. ¿La libertad de quién? Exacto. Exactamente, bueno, y esto lo encontramos en esto, ¿no? Para servir a las necesidades de vuestros cautivos, ¿no? ¿Se ve? Una especie de paternalismo imperialista sería. Una especie de paternalismo imperialista. Sí, tiene que ver con esto. Y lo que busca justificar es el dominio, en definitiva, ¿no? Fíjense, buscar la ganancia de otros y trabajar en provecho de otros, ¿no? Y todo esto implica un sacrificio enorme, enfrentar guerras, muerte, etcétera, etcétera. ¿Se ve hasta acá, gente? Pero, ojo, es una reivindicación hay un historiador, los que estudiamos historia, Hobsbawm, ¿no? Inglés, británico, que dice: Kipling es tal vez el único poeta proimperialista que existió, ¿no? Bueno, les digo que se ve muy bien en este poema, este pensamiento. ¿Está? Pero muy bien. Entonces, por un lado está esta exaltación, ¿no? Esta idea de misión civilizadora del hombre blanco sobre pueblos trazados, de piel oscura, mitad, con lo que decía Andrés, mitad niños, mitad demonios, ¿no? Ahí hay toda una imagen también de cómo se representa el dominado, ¿no? ¿Está? Pensaba también en las causas,
perdón, profe, pensaba en las causas de la guerra justa, ¿no? Cuando vos decías, por ejemplo, cómo lo podemos contemplar, lo que decía Carolina también. Claro, cuando los países imperialistas hacen una guerra, es como una especie de justicia. O sea, esa guerra tiene causas justas. No es que vamos a hacer la guerra porque sí, matamos. O sea, ni siquiera están pensando que matan al otro. O sea, el sacrificio es del propio blanco, que se sacrifica por la liberación, y entonces la guerra se justifica. Es una justificación de esa empresa que uno hace con el fin de liberar, con el fin de llevar ¿cómo se llama? La civilización. Sí, por supuesto, Andrés, y de ahí la carga ideológica del poema. Acá no vamos a encontrar nada que haga referencia a la explotación de los propios pueblos conquistados, o el saqueo de sus recursos, o las arbitrariedades. Eso de acá está ausente. Es un poema justificatorio y legitimador de esa colonización y de ese avance en general de Occidente sobre el resto del mundo. ¿Saben? Por eso esta cuestión ideológica, pero fortísima que tiene, ¿no? Y va a dejar varios elementos en el terreno de la política, les decía yo, ¿no? Primero el poema chorrea racismo, ¿no? Hay una superioridad de los blancos por sobre todas las demás pueblos del mundo, ¿no? Y si uno empieza a hilar fino, ¿no? Nos dicen algunos historiadores, no solo de los blancos, sino que de entre los blancos, de algunas etnias en particular. Por ejemplo, no se refiere a los eslavos, casi no se refiere a los latinos, sino más bien a los teutones, a los anglosajones. ¿Se ve? Esos son los pueblos que salieron a conquistar el mundo. ¿Está? Incluso en esta clave muy típica de la época, les voy a decir, en esta clave de leer las realidades sociales y políticas en términos de raza, ¿no? Nos dicen muchos, fíjense que Hitler trataba como inferiores a los eslavos, pero les tenía respeto a los anglosajones, ¿no? A los latinos los trataba más bien de charlatanes. ¿Se ve? Pero bueno, en definitiva, sigue siendo la carga del hombre blanco, sin hilar tan fino, es en términos generales la carga del hombre blanco, donde hay personas superiores e inferiores. También podemos decir que en esto de decir que son niños los otros pueblos, hay cierta idea de debilidad de esos pueblos. ¿Está? Y en el hecho de hablar de atraso de esos pueblos, muchos, esto no está en el poema, pero lo problematizamos un poco acá, muchos pueden pensar que la naturaleza misma de esos pueblos hace que sean atrasados, ¿no? Y que necesiten de la asistencia y de la ayuda de los blancos. ¿Hasta acá, gente? ¿Está? Sí, lo entendí todo al revés. Óptimo. Vengo re bien, profe, con tu clase. Entendí todo al revés. Buenísimo. Gracias, Fede, por hacerme la segunda, porque si no era la única tarada que había entendido todo al revés. Pero, Carolina, ¿dónde veías vos una crítica? Yo pensé que hablaba de que estaba mal lo que estaba haciendo el hombre blanco. No sé, lo leí, no sé cómo lo leí entonces. Yo veía como que era una carga, era algo que el hombre blanco lo tenía como una carga, pero lo leí con connotación negativa, no con este tema de es una carga pero me tengo que sacrificar. Yo lo leí como es una carga, algo que está mal, que lo están haciendo pero que no está bien, y ahí le entré a todo el poema tranquila. Para mí tenía toda la lógica. Pero porque, claro,
mi interpretación fue que estaba diciendo, el hombre blanco está haciendo todo esto, está mal, y ahí le entré y tenía toda la coherencia. Ahora, claro, en este caso Fede lo entendió por la ironía, yo lo entendí por la crítica, y nada, estaba re bien. Pero bueno, No, bueno. ahora entiendo que lo que está haciendo es justificando el hombre blanco todo lo que realiza, y entonces ahí tiene otro todo color. un sacrificio, y como yo les decía recién, incluso a veces como si fuese un sacrificio en vano, ¿no? Por pueblos que tal vez no lo merecen. Fíjense lo que yo les decía, esta idea de que son pueblos atrasados por su propia naturaleza. Fíjense esta frase. Bueno, el fin buscado para otros, ¿no? Contemplad a la pereza e ignorancia salvaje, llevar toda vuestra esperanza hacia la nada. ¿No? Es esta idea, estamos haciendo esta enorme empresa llevando la civilización con mucho esfuerzo a tantos lugares y tal vez todo para nada, ¿no? Pero es esta idea de la carga del hombre blanco, es esta idea de una misión, una responsabilidad incluso que tienen los blancos para llevar la civilización y el desarrollo a todos lados. ¿Se ve? Pero bueno, está bien, Carolina, ¿no? A ver, profe, a mí en la primera impresión me dio esa idea que tiene Carolina, como dice Fede, medio irónico, como que era. Pero después cuando lo leí de vuelta ya me quedó la duda y no lo incliné ni para un lado ni para el otro, pero me quedé con esa duda que no me parecía ya una crítica en un momento. Bueno, ves, Carolina. Pero lo tomé así como que era una reivindicación. No, igual está todo bien, me equivoqué y pagué, dijo el Diego. Digo, el aprender también significa derribar aquellas cosas que uno, o derribar o volver a repensar aquellas cosas que uno las tenía, digo, para mí estaba claro que era una crítica. Ahora, ante esta situación, digo, no, claro, ahora también se puede acomodar para el otro lado y veo estas cosas que están nombrando. Pero bueno, claro, es parte del aprender también, ¿no? Digo. Sí, por supuesto. No, a mí no, la verdad que no me asombra. Es el día de hoy que hay, insisto, esto de Afganistán es lo más reciente que nos sucede y lo más palpable de lo que sale en las noticias hoy, pero digo, hoy el mundo justifica ciertas acciones de Estados Unidos, por dar un ejemplo, de lo que realiza. Me parece que es un horror justificar, digo, y así entiendo que hay un montón de cuestiones que se han justificado en el transcurso de la historia, qué sé yo, 2 bombas atómicas se justifican, y son injustificables, digo, ¿no? Y así podemos nombrar un montón de hitos en la historia que son injustificables, pero que hay grupos que todavía lo justifican y hay naciones que creen que estaba bien lo que estaban haciendo. Entiendo que en ese momento esta mirada de nosotros somos los civilizados, civilización o barbarie, ¿no? Y ustedes son la barbarie y les venimos a traer lo mejor que les podemos ofrecer a ustedes, manga de brutos, y entiendo ahora a lo que se refiere. Bueno, pero él tiene una descendencia inglesa, como dijo el profesor, o sea que si lo mirás por ahí... Peor, si era hindú o indio, ellos sufrieron la colonización de los... No, pero Carolina era indio, nacido en la India, pero... de padres ingleses. Claro. Sí. Bueno, pero ahí tenés. No, porque bueno, los ingleses en la India vivieron una vida muy acomodada, con cientos de siervos y etcétera, etcétera. Entonces, claro, sí. Entiendo que por el sistema de castas que poseen también estaba justificado la semi-esclavitud de ciertas castas. Bueno, no lo había visto así. Bueno. Mira, Carolina, para poner en la balanza otras cosas, otros elementos que no hacen al poema en sí, pero mira, hay un par de escritos de Marx sobre la colonización británica de la India, ¿no? Y
en general suelen ser muy criticados por ejemplo, acá, yo he leído notas, por ejemplo, de José Pablo Feynman, atacando esas notas de Marx sobre la colonización en la India. Y Marx decía, por supuesto, es atropello, bueno, todo lo que implica la colonización, pero en términos objetivos, decía también, implica cierto desarrollo, ¿no? Vos llevas el ferrocarril, llevas las determinadas industrias, en términos culturales también implica algunas cosas que son avances, ¿no? Ojo, esto es muy delicado de tratar, pero es lo mismo que podemos decir hoy. ¿A quién le gusta que Estados Unidos invada Afganistán? A nadie, ¿no? Ahora, la pasaban mejor en términos sociales, civiles, las mujeres con la ocupación norteamericana. Es complicado discutir, ¿eh? ¿Se entiende? No, yo creo que sí. ¿Se entiende, Sí, Carolina? Sí, yo lo comprendo. Sí, por eso estoy de acuerdo con ¿Qué quiero decir con esto? Kipling se toma de estos elementos que están en la realidad, ¿tá? Para justificar una cosa que es injustificable en definitiva, ¿no? Que es la dominación colonial. Claramente, el arte, o las artes en general, ¿no? La música, en este caso, esto es un poema, digo, el arte en muchos casos ha justificado ciertas cosas injustificables. Para nosotros hoy, esto es injustificable, en ese momento lo justificaban, digo, ¿no? Hoy, 100 años después, es muy sencillo de decir, ya esto estaba mal. También entiendo que, bueno, este tipo creía que estaba bien y, bueno, adelante. Yo no lo había entendido así. Justificaba el racismo, sí, por supuesto. Bueno, el eurocentrismo, sí. Así nació la antropología. Las corrientes. Claro, sí. Sí, pero bueno, porque nació en un contexto donde existía esa cierta aval de la sociedad. Claro, sí. Insisto que para mí hoy esto sigue existiendo, ¿no? Este eurocentrismo en el mundo sigue existiendo. Sí, Carolina, por eso yo les decía cuando arrancamos que muchos elementos ideológicos y políticos que expresa este poema están presentes en el mundo de hoy. Se configuró en esa época, pero siguen estando presentes. Eso sigue estando en la actualidad. No hace falta mucho. Fíjense que los ejemplos los encontramos enseguida. Sí, en el cotidiano. ¿Se ve? Y hoy el imperialismo es económico, es cultural. ¿Está? Bueno, dicho esto, aprovecho para avanzar un poquito más. ¿Está? Fíjense que esta exaltación, ¿no?, de la política colonialista, imperialista, sirvió también en todos los casos, ¿no?, para una glorificación de los estados nacionales. ¿Tá? Y esto lo marcan muchos historiadores. Esta idea, este imaginario para las poblaciones de las metrópolis, de que la bandera del propio país esté flameando en regiones exóticas y remotas, era muy fuerte, ¿tá? Y ayudaba, en buena medida, a identificar a las masas, incluyendo a los sectores proletarios en muchos casos, ¿tá? No a los socialistas, pero sí a los sectores proletarios en general, ¿tá?, a identificarse con ese Estado y con esa política imperial, si se quiere. ¿Se ve? Esta idea de ser una minoría de ingleses controlando a millones de personas en la India, ¿no?, con una misión civilizadora. Es fuerte. ¿Se ve? Entonces, la carga ideológica sirvió, les diría... Algo que pasa acá en las Malvinas puede ser, o sea, los helpers se identifican más con el Reino Unido que con nosotros, de alguna manera. Más, ellos porque los helpers son ingleses. No tienen nada que ver con nosotros. No, bueno, pero, o sea, calculo que debe haber algún criollo por ahí dando vuelta.
que modificó su... No, no hay ninguno. Son ingleses que están ahí en la isla. No, Yo sé que hay algún que otro trabajador, por ejemplo, no sé, no me acuerdo, he visto documentales donde había una pareja de chilenos o de otro país así, pero no tienen, la población de las Malvinas no tiene nada que ver con nosotros, por cultura, por historia, por origen. No, pienso en India, en Sudáfrica. En Sudáfrica, sí. Claro, un grupo de hombres blancos Claro, dominando Australia. millones. Sí. Claro, sí. Pero bueno, insisto, esta idea de misión modernizadora, de llevar la razón, la civilización, es muy fuerte. Y justifica todo. ¿Está? Incluso yo les mencioné, ¿no? Estábamos hablando todos de países europeos blancos. El único que escapa a la regla es Japón. ¿No? Dicen muchos historiadores que se lo empezó a tratar como un igual. Podría ser también el Imperio Otomano, ¿no? Pero sobre todo Japón. Pero dicen muchos historiadores, se empezó a tratar a Japón en igualdad de condiciones cuando empezó a ganar guerras, ¿no? La más importante, tal vez simbólicamente, fue cuando le ganó la guerra a Rusia. Ahora, incluso para el caso de Japón, les digo, si Japón no se hubiese abierto a Occidente y no se hubiese industrializado, hubiese seguido el mismo destino que China. Invadida miles de veces, conquistada, ¿se ve? Incluso ahí, en el caso japonés, podemos ver esta idea de cierta semilla occidentalizadora, ¿no? Que abrió un país que estuvo cerrado por siglos y le permitió desarrollarse. ¿Sí? Pero bueno, es un caso igual. Muy particular y habría que ver si... Pero el resto eran todos países europeos. ¿Ah? Blancos. Bueno, Estados Unidos no está en Europa, pero viene de esta tradición anglosajona. ¿Hasta acá, gente? A mí me dejaste pensando un par de cosas con lo que estabas diciendo, profe. Primero, con esta idea de que la historia siempre es la historia de los vencedores, no de los vencidos. Siempre quien escribe la historia es aquellos que vencen, ¿no? ¿Por qué se narra la historia de esa manera? Incluso cuando vemos la historia de Latinoamérica, siempre la vemos desde hasta no muchos años atrás, era el 12 de octubre, el descubrimiento de América, el Día de Colón, qué sé yo, ahora que se llama, acá por lo menos en Argentina, el Día de la Diversidad Cultural, pero hay una carga ideológica también, ¿no? Ellos vinieron, nos trajeron, y algunos hasta yo escuchaba decir, ¿por qué no nos vinieron a conquistar los ingleses primero? ¿Viste? Y cosas así. Y esto que decían también los compañeros y vos, esa identificación con una especie, digamos, ¿viste? Ideológica que es todo, porque no es la cultura, el lenguaje, la religión, la forma de ser, y que si uno se identifique con esa identidad de los vencedores, que no sé si tampoco es que uno la asume así por sí, porque también está el miedo, los otros vienen con unas re armas, ¿viste? Y los resometen, y el otro dice, bueno, ya fue, mejor te digo que sí, porque uno quiere preservar la vida, más que luchar. Aún así, hace poquito me había visto una película que se llama Mangal Pandey, que es la balada de Mangal Pandey, que se da en la India, de un tipo re revolucionario, así que estuvo en el ejército inglés y después hace una revolución ahí, el chabón lo terminan ahorcando. Y bueno, también viste como esa idea de castigo, lo revolucionario, lo que se revela, se castiga en la plaza pública, cosa que sirva de ejemplo. Entonces, claramente que uno a veces termina quizás frente al poder que tiene el otro, y aparte del sacrificio que porque uno también, no creo que los países colonialistas llegan y se la llevan así barata. Mira lo que le pasa a los norteamericanos, que le han matado un montón de soldados, y en definitiva es el costo, ¿no? Incluso ese costo moral. Dice, bueno, pero el sacrificio acá nosotros porque traemos la paz, la liberación, y creo que ahí hay una identificación. De hecho, mucha gente decía, mirá, en los 20 años de ocupación de Norteamérica,
acá la gente ahora tiene otras cosas, se metió en el mundo occidental, dentro las chicas podían jugar fútbol, bueno, las chicas podían tocar el violín, viste, como que siempre hay como esta idea de que lo bárbaro y lo que es, digamos, lo moderno, o sea, lo que es lo actual. Nada, me dejaste pensando eso. Bueno, yo repito muchos de los elementos que expresan este poema. Los seguimos viendo todos los días, les digo, porque muchos de de los puntos de ese mundo, fines del siglo XIX, comienzos del XX, siguen siendo los mismos puntos entre los que nos movemos hoy en día. No es el mismo mundo, muchas cosas cambiaron, pero muchas cosas siguen estando igual, ¿no? Yo dudé, les digo, en poner este pequeño tema como tema del programa. Pero bueno, finalmente me decidí por ponerlo, creo que es importante. Y iba incluso a poner otro escrito teórico, ¿no?, de Samir Amin, que habla sobre justamente el eurocentrismo, Carolina, pero no, me parece que tratarlo así a partir de este poema de Kipling y hablar alrededor de este poema es más provechoso, por lo menos en este tema que a mí me hizo dudar si meterlo, incluirlo o no en el programa. Miren, creo que no nos salteamos ningún punto. Es un tema más que breve. Podríamos hablar de algunas cositas, pero creo que con esto es suficiente, gente. ¿Está? Hay algunas cositas, pero no. Miren, dejémoslo. Yo les diría que lo dejemos acá. ¿Está? Pero bueno, vuelvo sobre la idea, tratar de ver esto, ¿no? Esta ideología imperialista incluso, como alimentando muchas de las ideas políticas que después nosotros vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir lo más fácil, el fascismo italiano, el nazismo en Alemania, pero también en las propias ideologías de muchos liberales, ¿no?, tanto en Francia, Inglaterra, o Estados Unidos, ¿no? Y voy a abrir un último punto que, bueno, hay varios, pero prefiero no incluirlos, pero les voy a abrir un último punto para que complementen un poco esta mirada, ¿no? Ustedes saben que a fines del siglo XIX fue muy fuerte la difusión de las ideas de Darwin, ¿no? Y conocerán, calculo, del colegio, esta idea de la selección natural, ¿no?, la competencia entre las especies por diferentes recursos, esta idea de la lucha por la supervivencia, ¿no?, o en definitiva la supervivencia de los más aptos. No necesito agregar mucho para ubicar la interpretación de este periodo, ¿no?, para muchos pensadores de la época, en este esquema de darwinismo social. Se ve los más aptos, ¿no?, en esta lucha entre civilizaciones, si se quiere, bueno, son los blancos. ¿Se ve? Y lo pueden demostrar en diferentes campos: el económico, el militar, el tecnológico. ¿Se ve? ¿Está? Cerramos este puntito rápido, gente, y vuelvo sobre esto. Preguntas, dudas. No, duda ninguna, no me dejes con un poema sola porque entiendo cualquier cosa.
No, O sea, no dejen a Carolina con un poema porque la piba no entiende nada. no. Miren, hay que admitir, Carolina, Federico, que un poema puede dar lugar a diversas interpretaciones. Esto es así. Así que yo no sería tan duro. Yo me río de todo, profe, porque si no... No, es que la naturaleza de los poemas son así. En general, puede haber diferentes interpretaciones. Y siguen reglas distintas a las de un escrito de historia o sociología, ¿verdad? Así que no ser tan duros con eso. Bueno, gente, ¿alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer, duda? ¿Todo claro? ¿Está? Bueno, entonces, recuerden estas ideas de superioridad racial, misión, ¿no? De desarrollo, esta idea paternalista, como dijo alguien, son todos elementos que se van sedimentando, ¿tá? Y van alimentando las ideas políticas. Lo vamos a ver ahora en las próximas clases. ¿Tá? Bueno, gente, si no hay más preguntas, dudas, hoy tenemos un tema